Bienvenidos a nuestro diplomado Teología de los Sacramentos. En el marco del curso Bautismo y Confirmación, estaremos desarrollando la sesión 8. Avanzaremos más en el tema la confirmación, desarrollando su segunda parte. Bienvenidos todos. Como primer tema de esta sesión 8, abordaremos el simbolismo y la espiritualidad de la confirmación. Lo primero que hay que reconocer es el pluralismo presente en el rito. No entramos ahora en la relación que pueda tener este sacramento con la unción posbautismal que se encuentra en las liturgias antiguas. Recordemos que ya hemos hecho referencia a ello en nuestra sesión anterior. Sin embargo, siempre es oportuno tener en cuenta que en los primeros siglos no hay más que un solo proceso catecumenal y una celebración solemne de iniciación por la que uno se hacía cristiano. Esta celebración tenía varios momentos: bautismo con agua, don del Espíritu y participación en la Eucaristía, sin plantearse para nada la sacramentalidad independiente de los tres ritos. Los tres integran la tradición del santo bautismo, según la expresión que utiliza ya Hipólito en el siglo III. Para el don del Espíritu, el símbolo más original es la imposición de manos. A principios del siglo II ya se practicaba ese gesto. Después de salir del agua, se nos imponen las manos llamando e invitando al Espíritu Santo para una bendición. Unos años más tarde, San Cipriano evoca el gesto de Pedro y de Juan cuando impusieron las manos a los nuevos cristianos de Samaria y comenta en ese sentido: esto es lo que ocurre cuando entre nosotros, aquellos que han sido bautizados en la iglesia, son presentados a los jefes de la misma. Y por la oración e imposición de nuestra mano, reciben el Espíritu Santo y el sello del Señor que consuma su iniciación. La Iglesia de Occidente se mantuvo fiel a ese gesto, pero en Oriente, desde antiguo, se venía practicando el rito de la unción con aceite perfumado, aquel que conocemos como crismación. Pronto, la unción pasará de Oriente a Occidente y desde el siglo V será rito esencial del sacramento. Hoy día, la Iglesia romana une crismación e imposición de manos en un único simbolismo. Pero hablemos de la perfección del bautismo y qué relación hay con la confirmación. Ya este aspecto se configuró en nuestra sesión anterior, pero bien vale la pena recordar el valor que tiene este elemento para la comprensión de lo que implica la confirmación. Todavía tiene hoy su valor la doctrina de Santo Tomás. La confirmación respecto al bautismo es como el aumento respecto a la generación. Es la última consumación del sacramento del bautismo. Como lo dice su nombre, confirmar lo que ya encuentra. Es la misma idea que destaca el nuevo ritual cuando aporta sugerencias para la homilía. Queda claro entonces que la confirmación lleva a plenitud la consagración bautismal. Esta perfección del bautismo se plasma en tres aspectos importantes. Los tres aspectos
puede encontrarse en esta afirmación es una fuerza del Espíritu, primer elemento, que nos enraiza más en la iglesia, segundo elemento, para ser testigos del Evangelio en el mundo, último elemento. Pero veamos qué implica ese nuevo impulso del Espíritu. Vemos esa oferta del Espíritu en los relatos neotestamentarios sobre este sacramento. Ya hemos hablado que desde la tradición se asociaba con la imposición de manos, y recordemos que allí el Espíritu desciende sobre los bautizados. En la mentalidad bíblica, la imposición de manos evoca la transmisión del Espíritu para llevar a cabo una misión. El simbolismo es claro con el sacramento del orden. Es el sentido que la tradición latina da también a la imposición de manos que tiene lugar a continuación del bautismo. El Concilio de Arles en el 314 reflejaba ya esa interpretación. Al bautizado se le impongan las manos para que reciba el Espíritu Santo. Según Juan 16:15, Jesús promete a sus discípulos: cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Es la unción entonces la que nos permite discernir dónde está la verdad y reconocer, como también está establecido en la primera de Juan 2:27 al 29, todo el que obra la justicia ha nacido de Dios. ¿Y qué implica el segundo aspecto? ¿A qué nos referimos cuando decimos que nos enraiza más en la iglesia? Esta iglesia existe ya en la pequeña comunidad de discípulos que vivieron con Jesús en Palestina. Pero solo en Pentecostés, cuando aquellos hombres fueron poseídos y transformados por la experiencia de la resurrección y por la fuerza de lo alto, luego de la experiencia post-pascual, se desarrolló la eclesia, que es convocación del Espíritu. Es el perfeccionamiento que se hace verdad para cada bautizado en la confirmación. Por ello, la liturgia de la confirmación pide por quienes reciben este sacramento que contribuyamos a que la iglesia, cuerpo de Cristo, alcance su plenitud. En realidad, el bautizado será siempre un miembro de la iglesia, marcado por la dimensión comunitaria. Todas sus actividades llevarán esa impronta. Cada obra que realice u omita beneficiará o será nociva para la santidad y unidad de la iglesia, comunidad de bautizados. Y por último, ¿qué implica ese tercer aspecto de seréis mis testigos? Esta frase es eco fiel de Hechos 1:18. Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. La misa crismal del Jueves Santo, según el rito latino, se proclama el Evangelio de Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Después viene la súplica: oh Dios, que nos haces miembros del cuerpo de Cristo y partícipes de su unción, ayúdanos a ser en el mundo testigos fieles de la redención que ofreces a todos los hombres. En el prefacio, la Iglesia da gracias a Dios porque ha elegido a los miembros del pueblo cristiano para que mediante la imposición de manos participen de la sagrada misión del Hijo. A esa fe remiten las palabras del concilio. Por el sacramento de la confirmación, los fieles quedan obligados a difundir y defender la fe como verdaderos testigos de Cristo por la palabra, juntamente con las obras.
Ahora hablemos del óleo perfumado. En el aceite, para la confirmación, este debe ir mezclado. El detalle de mezclar el aceite con el bálsamo tiene rico simbolismo, porque la utilización de los perfumes, sobre todo en Oriente, tiene ya gran importancia. Personas y casas son perfumadas como signo de acogida y hospitalidad amistosas. Algunos pueblos incluso emplean aromas para apaciguar a sus divinidades, cuya presencia es el buen olor. El aceite perfumado alegra el corazón, como la dulzura del amigo consuela el alma. Palabras de Proverbios 27:9. En el templo de Jerusalén se hacía la ofrenda de los perfumes, y el Salmo 141, versículo 2 canta: esté mi oración ante ti como aroma perfumado. También, cuando lleguen los tiempos mesiánicos, en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre entre todas las naciones. A esta mentalidad responde también la revelación neotestamentaria, todo un simbolismo para descubrir la espiritualidad de la confirmación, el sacramento para ser testigo. ¿Y cuál es la relación entre la unción y el ungido? Se comprende que la unción con aceite sea el signo de vida y fortaleza. Si además está perfumado, incluye voluntad de relacionarse con los demás, comunicándoles un aroma que les permita respirar agradablemente. Porque tienen como misión dirigir al pueblo, el rey, y después del exilio, el sumo sacerdote, son ungidos. Así reciben el espíritu o fuerza necesaria para secundar el proyecto de Dios, hacer justicia y derecho, rectificar lo torcido, levantando a los socialmente más débiles. También los profetas hablan de un personaje futuro que realizará plenamente la misión encomendada por Dios a los reyes. Los evangelios han visto realizada la promesa en Jesús de Nazaret. Por eso, ya en la encarnación interviene el Espíritu Santo, pero hay un segundo momento, el bautismo en el Jordán. En la pieza teológica del bautismo Tentaciones, los evangelistas han querido plasmar el significado teológico que tuvieron la vida y la muerte de Jesús. El profeta de la salvación aceptó ser víctima para la salvación de todos, y así es testigo fiel gracias a la unción del Espíritu que recibió en su bautismo. En esa visión hay que leer Hechos 10:37. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Y es que hay una idea frecuentada en las catequesis antiguas que vale la pena recordar. Como Cristo, después del bautismo y de la venida del Espíritu Santo, se dirigió a combatir contra el enemigo, vosotros, después del santo bautismo y de la unción mística, revestidos con la armadura del Espíritu Santo, hacéis frente al poder adverso y lo combatís. Y con sus obras. La vida cristiana es traducción de una experiencia viva en una conducta práctica. Jesús se comportó de un modo singular
y en sus palabras explicó su comportamiento. Realizó las obras buenas del Padre: curar enfermos, levantar a los desvalidos, desmontar las falsas idolatrías, hacer justicia o rectificar lo torcido con entrañas de misericordia. El Vaticano II dice que los confirmados deben ser testigos de la fe con sus obras, y el ritual precisa más, a través de vuestra vida, que, como dice el apóstol, vuestro vivir cotidiano sea ante los hombres como el buen olor de Cristo. Aquí está la misión profética que debe satisfacer todo bautizado y en la cual es promovido y perfeccionado por la confirmación. Esa misión la realizará viviendo en el amor, plenitud de la ley y manifestando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es nuestro momento de reflexión. Recuerda, dispón un lugar apropiado y tómate tu tiempo. Permite que sea el Espíritu Santo el que actúe en tu corazón. Quiero que respondas la siguiente pregunta. ¿Qué signos del Espíritu vemos en nosotros, en nuestra comunidad, en la parroquia? Gracias a los símbolos, comunicamos a los demás nuestros sentimientos y mantenemos la identidad y la comunión. Pero para comprender los símbolos hay que tener no solo inteligencia, sino corazón y sensibilidad. Y eso lo podemos expresar con una simple afirmación. Hay que decirle sí a la acción del Espíritu Santo en nuestra existencia. Sigamos avanzando con nuestra sesión 8. Ahora hablaremos de la imposición de manos, revestidos de los dones del Espíritu Santo. Recordemos, en el ritual de la confirmación, el obispo nos impuso las manos. La confirmación también renunciamos a Satanás y profesamos la fe, como lo hicimos ya antes en el bautismo. Esto se realiza como signo de continuidad. Después de renovar las promesas bautismales, el obispo, su representante, repite el gesto que hicieron los apóstoles al imponer las manos sobre nosotros y sobre aquellos que iban a ser confirmados, pronunciando las siguientes palabras. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hiciste renacer a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, liberándolos del pecado, envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Concédeles el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de ciencia y piedad, y cólmalos con el espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Luego viene la imposición de manos. El gesto de imponer las manos se remonta al judaísmo. Consiste en extender las manos sobre la cabeza de una persona para invocar sobre ella ya sea una bendición, un encargo o perdonarle. Así vemos a varios protagonistas bíblicos imponer las manos con diferentes finalidades. Jacob, Moisés y el mismo Jesús. Imponer las manos a cada persona que recibe la confirmación es un signo obligatorio que posee una gran riqueza de significado y nos permite una plena y adecuada comprensión del sacramento. La comunidad cristiana, conocedora de este gesto,
utilizó la imposición de manos para expresar la transmisión del Espíritu sobre los bautizados. Ya hemos hablado de Pedro y Juan, quienes imponen las manos sobre los nuevos cristianos en Samaria. Ananías impone las manos a Pablo. Pablo impone las manos en Éfeso. Este signo expresa con claridad la bendición y la protección divina, el perdón, la invocación de la fuerza de Dios sobre una persona, la transmisión de un poder espiritual. La imposición de manos es un signo que también es parte de otros sacramentos. Lo podemos encontrar en la reconciliación y unción, y se puede repetir incluso fuera de los sacramentos, con la finalidad de renovar la presencia del Espíritu Santo. Hablemos ahora de la súplica de los dones. Al imponer las manos, el obispo recita una oración invocando la presencia del Espíritu Santo Consolador sobre los confirmandos con sus dones. Son aquellos dones que Jesús, el ungido, poseía en plenitud, según lo había anunciado el profeta Isaías. Los dones del Espíritu Santo, recordemos, son disposiciones permanentes que nos hacen dóciles para seguir los impulsos del Espíritu y completan y llevan a su perfección las virtudes. Si queremos ampliar más sobre ello, ubiquemos los numerales 1830 y 1831 del Catecismo de la Iglesia Católica. Luego viene la petición: concédeles el espíritu de sabiduría. El don de la sabiduría nos capacita para entrar en los misterios de Dios, saborear las cosas divinas. Jesús es un claro ejemplo de sabiduría que se manifiesta en la sinagoga de Nazaret. La gente que le escucha se impresiona de su sabiduría. Todos lo apoyaban y se admiraban de las palabras que había pronunciado. Este don, el de sabiduría, nos ayuda a ver las cosas como el Señor las examina desde lo alto. La Biblia expresa lo opuesto a la sabiduría con estas palabras: necedad, insensatez, carencia del sentido de Dios, de su misterio, de su providencia. Podemos revisar Lucas 12, 6 y siguiente. Concédeles el espíritu de entendimiento. A través del don del entendimiento o inteligencia, el Espíritu Santo nos concede su luz para guiarnos en las verdades de la fe. La fe considera tres clases de verdades: Dios y sus misterios, las criaturas en su relación con Dios y nuestras acciones como servicio a Dios y los hermanos. El don de la inteligencia hace que penetremos con más claridad lo que la fe nos hace creer. Concédeles el espíritu de consejo. Más de una vez le presentaron a Jesús casos en conflicto, especialmente aquellos que le rechazaban. Recordemos las palabras que nos trae a colación el evangelista Marcos, cuando se le hace esta pregunta que tiene que ver precisamente con lo que estamos conversando. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? La respuesta que da Jesús dejó a unos maravillados, a otros confundidos. El don de consejo nos capacita entonces para descubrir la voluntad de Dios en situaciones difíciles, para encontrar la justa decisión, pronunciar la palabra adecuada y obrar rectamente. El espíritu de consejo
Es una luz por la cual el Espíritu Santo muestra lo que hemos de hacer en las circunstancias presentes. Por tanto, no basta saber si una situación es buena por sí misma, sino que es necesario discernir si es buena también en el momento actual, si es mejor que otra y propia para el fin que se pretende. Concédeles el espíritu de fortaleza. Muy unido al don de la inteligencia va el don de la fortaleza, que nos da la capacidad de profesar la fe en las contradicciones y peligros. La lucidez de Jesús ante su muerte contrasta la dificultad de los discípulos para comprenderla. La fortaleza del Maestro es clara ante la cruz, lo mismo en los mártires que derramaron su sangre por Cristo. Concédeles el espíritu de ciencia. El don de ciencia nos capacita para ver las cosas creadas en su relación con Dios, de quien reciben su valor y sentido. En el actuar de los santos podemos descubrir cómo supieron captar ellos los signos de los tiempos. Un claro ejemplo de esto es lo que nos plantea la joven carmelita Teresita del Niño Jesús, a quien podríamos incluso atribuirle la cualidad de ser una científica en la ciencia de Dios. En su manuscrito autobiográfico dice: sin escuchar su voz, Jesús me instruye en lo íntimo. Y es que el don de ciencia es una luz del Espíritu Santo que nos ilumina para conocer las cosas humanas y dar sobre ellas un juicio exacto con relación a Dios y en cuanto son ellas objetos de la fe. El don de ciencia ayuda al de inteligencia a descubrir las verdades más difíciles de entender y al de sabiduría a poseerlas. Concédeles el espíritu de piedad. El don de piedad es la orientación del corazón y de toda la vida para adorar a Dios como Padre y para rendirle culto. Es la manifestación de nuestra ternura hacia Él. Este don nos ayuda a invocarlo como Abba, es decir, papá. Nos hace mirarlo con sencillez filial y con verdad. A la vez, hace que nos acerquemos con amor al prójimo, viendo en él a un hermano o hermana y buscando superar cualquier aversión hacia él. Y cólmalos con el espíritu de tu santo temor. Toda la vida de Jesús transcurre en un amor reverente al Padre y a su voluntad. Mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió hasta que lleve a término su obra de salvación. Palabras que recoge el evangelista Juan, capítulo 4, versículo 34. El don del temor de Dios nos lleva a amarlo, conscientes de la propia fragilidad. Nos impulsa a caminar obedeciendo su voluntad y a no confiar únicamente en nuestras propias capacidades. Este don inspira los siguientes efectos: una continua moderación, un santo temor y profundo anonadamiento delante de Dios, horror por todo lo que pueda ofender. Y al caer en falta, nos lleva a hacer una humilde confesión y una cuidadosa vigilancia sobre las inclinaciones desordenadas. Llamados a dar fruto. A través de los dones, el Espíritu Santo nos capacita para servir a la comunidad de bautizados. Con todo,
el recibir el Espíritu Santo no es una meta, sino el inicio. Los dones son talentos que Dios ha puesto en nuestras manos y que es necesario hacer fructificar. El contacto con el Espíritu ha de llevarnos a la plenitud del amor. Nuestra vida habrá de enfocarse a llenarnos constantemente del Espíritu Santo. Sabremos que esto va ocurriendo por los frutos producidos en nuestra vida. La carta a los Gálatas enlista esos frutos. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Gálatas 5, 22 al 23. Y llegó nuestro momento de reflexión, el segundo de esta sesión número 8. Recuerda disponer un lugar apropiado, el tiempo suficiente y las condiciones apropiadas para responder la siguiente interrogante. ¿Cómo ponemos los dones del Espíritu al servicio de nuestra misión en la sociedad? Te invito a que respondas esta pregunta. Reflexiona sobre tu respuesta y permite sobre todo que sea el Espíritu el que guíe tu mente y corazón. En la confirmación, el Espíritu Santo nos concede el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de ciencia y piedad, y nos colma con el espíritu de su santo temor. Veamos el tercer tema que abordaremos en esta sesión 8 de nuestro curso. Marcados con el Santo Crisma, consagrados para la misión. El primer elemento que vamos a abordar es la crismación. La unción con el crisma, la imposición de manos y la fórmula sacramental son el gesto que actualmente constituyen el signo esencial del sacramento. El obispo, con el Santo Crisma, hizo la señal de la cruz en nuestra frente, diciendo: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Recordemos que ese crisma es el óleo de la confirmación compuesto de una mezcla de aceite y bálsamo perfumado, que se consagra en la misa del Jueves Santo. Este crisma simboliza la unción del Espíritu. Impregnados de esta unción, estamos ahora llenos de su fuerza y de su perfume, de su suavidad y medicina, y quedamos así más fortalecidos. Y quedamos así para difundir en el mundo los frutos de la predicación evangélica. Como ya lo vimos en el bautismo, la presencia del Espíritu Santo nos ungió de manera especial y nos consagró para la misión. Esto cobra una nueva dimensión en la confirmación. La oración de los fieles que el obispo pronuncia durante la liturgia de la confirmación así lo expresa. Dios y Padre nuestro, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles y estableciste que, por medio de ellos y sus sucesores, ese mismo Espíritu se transmitiera a todos los fieles, escucha benévolo nuestra oración y concede a estos hijos tuyos que han sido confirmados participar también ahora de los dones que tu misericordia dispensará al iniciarse la predicación del Evangelio.
y es que así quedamos fortalecidos para la misión. Nuestra confirmación nos capacitó para colaborar en la misión de Cristo. La crismación recibida nos preparó para incorporarnos a la iglesia misionera y apostólica y para poder actuar en ella solidariamente junto con los demás miembros activos de la iglesia. Esta crismación recuerda cómo en el Antiguo Testamento el aceite era usado para consagrar y preparar para la misión a profetas, sacerdotes y reyes. Esta tarea es obra de todos los que formamos parte del pueblo de Dios, por el solo hecho de haber sido bautizados y confirmados. Ser ungidos nuevamente por el crisma perfeccionó nuestra condición sacerdotal, profética y real previamente recibida en el bautismo. Hemos sido confirmados para ser testigos y profetas. Por su misma naturaleza, la vitalidad del Espíritu tiende a expandirse, contagiar y fructificar. Es el buen olor de Cristo. La presencia del Espíritu en la historia de la salvación ha estado ligada de modo directo al carácter profético y misionero de los bautizados y confirmados. En los profetas se relaciona con el comienzo de su misión. Después de que Cristo fue ungido por el Espíritu en el Jordán, se presenta como profeta en la sinagoga. Los apóstoles, después de Pentecostés, salen a anunciar la buena nueva. Los creyentes estamos llamados a ser testigos y profetas de Cristo en la vida ordinaria, familiar y social, actuar con espíritu evangélico a manera de fermento en la masa, contribuyendo a la santificación del mundo. Lumen Gentium 31. Denunciando y asumiendo posiciones valientes y proféticas en el campo de la justicia social y la moral cristiana. Confirmados para el sacerdocio. El bautismo y la confirmación nos confieren el sacerdocio común del pueblo de Dios. Se trata de un sacerdocio para la vida que ejercitaremos día con día y también en la celebración litúrgica. Es ofrecer a Dios todo lo que somos y hacemos, las obras, oraciones, proyectos apostólicos, el trabajo, la vida familiar, el descanso, celebrar la Eucaristía. Actuando así, consagramos el mundo a Dios. Como sacerdotes, servimos de puente entre Dios y los hombres y colaboramos con los demás miembros de la Iglesia para transformar la humanidad en ofrenda agradable a Dios. Porque también hemos sido confirmados para la realeza. Como confirmados, participamos del poder señorial con que el Espíritu Santo nos revistió. Vivir nuestra realeza es actuar de acuerdo a los valores del reino, justicia, amor, paz, y procurar que éste traspase las estructuras sociales. Esto implica trabajar y colaborar en la tarea de someter al mundo a ese señorío de Dios, para así impregnar de valores evangélicos las estructuras sociales y la cultura. Lumen Gentium 36. Ser reyes, queridos estudiantes, es también asumir la misión de convertirnos en servidores de nuestros hermanos. Los confirmados serán varones y mujeres del Espíritu.
Lo que celebramos en la confirmación nos fue dado para vivirlo de manera cotidiana, con un estilo de vida conforme a los valores proclamados en la celebración. El Espíritu es el gran protagonista de la Iglesia, de su misión y de nuestra propia vida. Esto es una realidad desde nuestro bautismo y se hizo más fuerte una vez que fuimos confirmados. En la confirmación, el Espíritu nos fue otorgado para nutrirnos de Él, para encontrar la fuerza necesaria para nuestro crecimiento. En la oración final de la liturgia, el obispo ruega a Dios para que esto se cumpla en todos los confirmados. Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros y conserva en el corazón de tus fieles los dones del Espíritu Santo, para que nunca se avergüencen de dar testimonio de Jesucristo y cumplan siempre con amor su voluntad. Esto lo podemos encontrar en el ritual para la confirmación. Y llegamos ya a nuestro tercer momento de reflexión. Recuerda las recomendaciones que siempre hacemos al respecto. Ubica un lugar apropiado, dispón del tiempo necesario y sobre todo, permite que sea el Espíritu el que guíe tu reflexión. Te invito a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos vivir nuestra condición profética, sacerdotal y real hoy en el medio donde nos desenvolvemos? Impregnados de la unción, quedamos fortalecidos para contribuir en el crecimiento de la Iglesia y sociedad como sacerdotes, profetas y reyes. No olvidemos eso, mis queridos estudiantes. Hemos llegado entonces al final de nuestra sesión 8 de este diplomado de Teología de los Sacramentos y en particular del curso Bautismo y Confirmación. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos en la próxima sesión.